Porque eso es importantísimo, venir con el deseo y decir, Dios me va a hablar hoy. A mí ya me habló y sé que me va a volver a hablar, porque Dios habla, hermano. Dios habla en todo momento, nos habla. El martes estuvimos, yo no sé cuántos estuvieron el martes por aquí, pero Dios estuvo aquí, hermano. Dios estuvo ungiendo, porque vimos las unciones de David, las 3 unciones de David, va, maravilloso ese tema, hermano. Realmente yo sentí que Dios me estaba ungiendo a mí y estaba ungiendo a muchos aquí. Y salimos de este lugar llenos de la unción de Dios, ¿verdad? Y yo espero que usted haya venido ungido ya. Los que vinieron el martes y los que no vinieron, pues también Dios los va a ungir con su palabra. Yo quiero ver hoy, el martes vimos a David, hoy vamos a ver a Abraham. Y yo quiero ver los altares de Abraham, porque así como David fue ungido para ser rey, también Abraham lo tuvieron que sacar del lugar de Ur de los Caldeos, con un propósito grande de Dios en su vida. Desde que lo sacan de Ur de los Caldeos es un lugar de idolatría. A él lo sacaron de Ur de los Caldeos, a nosotros nos sacaron del mundo. Y Dios siempre ha sacado a sus hijos de lugares así, con un propósito grande, y llevarlos por un camino. Y en el camino los va perfeccionando. En el camino Él va ungiendo, va perfeccionando y los va llevando día con día. Hoy hablábamos de las promesas de Dios en el canto, y Dios, cuando nos sacó del mundo, Dios prometió que nos iba a bendecir y nos va a bendecir. En el camino nos va a ir bendiciendo día con día, pero es necesario, como Abraham, en la vida de Abraham, cuando vemos la vida de Abraham, se caracterizó por ser un hombre de altares, y cada altar que él edificó, Abraham representaba una etapa progresiva en su vida. Cada altar era una etapa que iba progresando él en su vida. Pero vaya conmigo a la palabra, vayamos a Génesis 12:1, si usted trajo Biblia, y si no lo puede leer aquí en la pantalla. Mis hermanos me van a ayudar ahí. Génesis 12:1 en adelante, vamos a leer hasta el versículo 4. Y cuando usted lo tenga, me da un amén, por favor. Amén. 12:1 de Génesis dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Cuando dan gloria a Dios. Cuando vemos y leemos estos pasajes y la vida de Abraham, vemos que Dios le hace un llamado y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y vete a una tierra que yo te mostraré. Era una tierra invisible que Abraham ni la había visto, pero me impresiona lo primero que Abraham oye la voz de Dios y atiende a la voz de Dios, y en obediencia se va, hace sus maletitas, ¿verdad? Y le dice a Saraí en ese momento, aquí no era Abraham con H, aquí era Abraham. En el camino ya le iban a cambiar el nombre, y también a Saraí, porque ahí era Saraí, no era Sara. Alguien por ahí dijo por ahí, escuché hablar un predicador, que a Abraham le pusieron la H de hombre. Ya era Abraham con H de hombre. Y a Saraí le quitaron la I. Dijo él, de insujeta. Así dijo el predicador. No lo digo yo, hermano, pero le quitaron la I. Y decía él, es de la I de insujeta. Pues Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Pero les cambió el nombre en el camino. Aquí todavía era Abraham,
Pero me impresiona que aunque Abraham quiere decir padre enaltecido, era obediente y salió de Ur de los Caldeos, porque Ur de los Caldeos era un lugar donde la idolatría, hermano, estaba fuerte, pero lo tenían que sacar de ahí, como Dios sacó a su pueblo de Egipto con mano fuerte, y como Dios nos sacó a nosotros del mundo, así sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, porque él iba a hacer una obra perfecta en Abraham como la ha hecho en nosotros. Entonces, mire, Abraham representaba una etapa progresiva en su vida, desde su salida de Ur de los Caldeos hasta su muerte. Entonces es necesario entender, hermano, porque yo le quiero hablar de los altares de Dios. Cada uno de nosotros debe de tener un altar. Y no le estoy hablando de los altares que antes hacíamos. Yo no sé si usted estuvo ahí, ¿verdad? Pero la iglesia, aquella de donde venimos nosotros, hacía altares. Pero no eran altares a Dios. Eran altares de idolatría. Eran altares que no agradaban a Dios, no. Ahora cada uno de nosotros debe hacer un altar en el corazón. Ahora cada uno debe tener su altar, el lugar donde se encuentra con Dios. Y Dios hablaba a mi corazón y me decía, muchos altares están arruinados. Muchos altares no están. Mire que en el Antiguo Testamento el altar no debía de apagarse el fuego. El fuego tenía que ser un fuego permanente, no podía apagarse. Pero me decía el Señor que hoy muchos altares se han apagado, porque debe estar encendido el fuego allí. No puede apagarse, porque si se apaga el fuego, el altar es señal de oración, de búsqueda de Dios, de presencia de Dios. Era la presencia de Dios que estaba allí como fuego. Pero en muchos hogares se ha perdido esto, que los hogares se han ido apagando, ¿verdad? Entonces necesitamos encender el fuego en nuestros altares. Necesitamos retomar, porque eso es lo que hizo Abraham. Usted va a ver mientras recorremos y viendo los altares que hizo Abraham en todo lugar. Pero hubo un tiempo que también él dejó de hacer altares. Y fue cuando bajó a Egipto. Y ahí en Egipto dejó de hacer altares. ¿Por qué? Porque se le estaba apagando el fuego. Pero lo interesante es que él bajó a Egipto, pero volvió a subir. No se quedó en Egipto. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero es necesario entender que en todo altar, oiga esto, algo tiene que morir. Porque en los altares son altar, la palabra altar denota un lugar alto en el que se hacen sacrificios. Eso es altar. Entonces algo tiene que morir. En el altar, hermano, cuando nosotros tenemos un altar, cada vez que vamos a la presencia de Dios, algo tiene que morir ahí. Algo tiene que morir. Yo no sé si es el ego, el orgullo, algo que te está impidiendo para que tú crezcas. En el altar se muere. Algo debe de ser destruido. Algo tiene que ser sacrificado. Y encontré yo por lo menos 4 ocasiones específicas, en que Abraham edificó altares a Jehová. Pero antes de ir a ver los altares de Abraham, veamos la palabra, definamos esta palabra, altar. Dice que es un monumento dispuesto para inmolar la víctima y ofrecer sacrificio. En la Biblia el término altar viene del hebreo meshbi'ah, que significa lugar de matanza o sacrificio. Representa un espacio elevado o estructura de donde se realizan ofrendas y sacrificios a Dios. Los altares eran lugares de encuentro, adoración, consagración y expresión de fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Eso era un encuentro de adoración con su Dios, un encuentro de consagración y un encuentro de expresión de fe. Eso es altar, ¿verdad? Usted no sé si tiene encuentros con Dios o solo se viene a encontrar con Dios en la iglesia. Lo que decía el pastor aquí, ¿verdad? Cuando tú eres ungido, no dejas la presencia de Dios aquí, te la llevas para tu casa, te la llevas para tu trabajo, te la llevas para todo lugar que tú
Eso es lo que hacía Abraham, porque en cada lugar que llegaba, él hacía un altar. Eso me indica a mí que Abraham llevaba la presencia de Dios donde él iba. Pero cuando nosotros venimos y la presencia de Dios la dejamos aquí, entonces por eso es que pasamos peleando en los hogares, porque no llevamos la presencia de Dios. Por eso es que te peleas en tu trabajo. Bueno, no aquí, en otra parte del mundo, ¿va? Pero cuando llevamos presencia de Dios, entonces, donde quiera que vayamos, vamos a hacer un altar a Dios. Porque usted dirá, no, solo en la iglesia se puede. No, en todo lugar, hermano. Y vayamos a los altares, porque son 4 altares que quiero ver. Algunos estudiosos dicen que son 5, y sí son 5, pero yo quiero ver 4 hoy. Primer altar, vaya conmigo a Génesis 12:6. Dice, y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó ahí un altar, al Señor que se le había aparecido. Primer altar de Abraham, yo le puse aquí el altar de la esperanza, de fe y de convicción. ¿Por qué? Porque ahí Abraham le creyó a Dios. No, le dijo el Señor, mira, a tu descendencia daré esta tierra. Pregunta, ¿le habían dado la tierra? No tenía nada. Nomás se la estaba prometiendo Dios. Entonces, Adán le creyó en fe a Dios. Y eso es importante, hermano, porque en el altar nosotros debemos de tener la fe, la esperanza y la convicción de que si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Ahí debe tener convicción uno y fe que si Dios te ha prometido algo, Él te lo va a cumplir. Yo no sé cuándo, pero Él lo va a cumplir. Algunos de nosotros, Dios nos ha prometido algo, no se ha cumplido, y a veces entre la promesa y el cumplimiento es importante no desesperarse, porque ese es el problema, que muchos en el camino de espera se desesperan y tienden a decir, ya Dios se olvidó de mí. Tienden a decir, ya Dios no cumplió su promesa. Déjame decirte esta noche que tu promesa está en las manos de Dios y Él la va a cumplir en el día que Él diga, no en el día que nosotros digamos. Porque ¿cuántos están esperando promesas de Dios? Levanten la mano, hermanos. Bueno, esas promesas no se han cumplido, pero a Abraham le estaban prometiendo una tierra y le dijeron, mira la tierra, desierto te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Pero dice que Abraham creyó a la promesa y la vio como una promesa ya cumplida. No se había cumplido, pero tuvo fe, porque cuando él hace un altar a Dios, porque Dios se le apareció, lo que está diciendo, yo creo en esa promesa de Dios. Yo creo que la va a cumplir porque Él es fiel y Él es verdadero. Entonces lo que tienes que tener tú y yo es fe en que la promesa se va a cumplir. Porque Abraham hizo un altar y no podía ver. Hoy cantábamos, va, aunque no pueda ver, yo sé que está sobrando. Aunque no pueda ver, yo sé que está sobrando. Pero ¿había visto la tierra Abraham? No la había visto. Si a él lo sacaron de Ur de los Caldeos y le dijeron, te llevaré una tierra. Pero la tierra ni se la enseñaron. Pero salió con obediencia, creyendo a aquel hombre que el que le había prometido era fiel y verdadero para cumplir sus promesas. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces, lo que Abraham estaba haciendo en el altar, lo que estaba haciendo realmente él era haciendo un altar por las victorias que Dios le iba a dar. Nosotros podemos hacer altares, hermanos, y declarar que Dios nos va a dar la victoria. La victoria no ha llegado, pero va a llegar la victoria. Si tú estás orando por un hijo, no dejes de orar, no dejes de hacer altar, porque de cierto Dios va a cumplir la promesa en tu hijo. Si tú estás orando por tu esposo, no dejes de orar por tu esposo, porque Dios va a cumplir la promesa en tu esposo.
pero debemos hacer un altar para Dios y a nuestros hijos recibirán la bendición. Tal vez en el momento que estamos haciendo el altar, el Señor, no veamos, hermano, la bendición, pero eso va a darle la victoria a nuestros hijos. Que hay un padre y una madre que no han dejado de hacer altares por ellos, que hay un pueblo de Dios haciendo altares a Dios, sabiendo que Dios cumplirá sus promesas. Este primer altar de Abraham que levantó está representado en la fe y en el creer sin ver, porque eso es fe. Fe es creer sin ver. Eso es la palabra fe, el saber que para Dios no hay nada imposible. Eso es lo que estaba diciendo Abraham. Yo sé que para él no hay nada imposible. Para nosotros las cosas son imposibles, hermano. Cuando nos diagnostican, por ejemplo, con una enfermedad que tal vez para los doctores es imposible, dice la Biblia que para Dios todo es posible. Yo recuerdo una vez que llegué a una clínica, preocupado, sí, por el diagnóstico que me iban a dar, y estaba sentado en la sala de espera, hermano, y como Dios es tan maravilloso, aún esperando, ahí preocupado, bien preocupado por el diagnóstico que me iban a dar, de repente volteé a ver hacia al lado, y en la sala de espera siempre ponen algún cuadro o algo, ahí va, pero resulta que había un cuadrito así pequeñito en una mesita, y decía ahí, para Dios todas las cosas son posibles. Vea, eso que leí ahí, hermano, me recordó que yo tengo un Dios de los imposibles. Y no importaba el diagnóstico que me iban a dar, yo tenía al Dios de los imposibles de parte mía. Y nosotros tenemos al Dios de los imposibles. Y eso es lo que Abraham estaba haciendo. Aún sin verlo, nosotros podemos saber que Él va a cumplir su promesa. Amén. Salmos 43:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, mi salvación y mi Dios mío. Mire lo que está diciendo el salmista aquí, y le está hablando al alma. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Eso es importante, saber esperar en Dios, hermano, porque en el camino te puedes turbar, en el camino te puedes desesperar. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. En el desierto se desesperaron. Dios los llevaba por un camino con todos los medios que uno puede necesitar para sobrevivir en un desierto. Les daba agua, los protegía, pero se desesperaron. Y hay gente que se desespera en el tiempo de la prueba y deja de hacer altares y deja de hablar con su Dios. Entonces, lo que pasa es que el alma está abatida. Entonces, háblele a su alma y dígale: alma mía, ¿por qué te abates? Espera en Él, porque Él está obrando. Mire lo que dice Isaías 40:31, dice: pero los que esperan en el Señor, ¿cuántos están esperando en el Señor? Renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero son los que esperan en Jehová, son los que esperan, ellos renuevan sus fuerzas. Porque ¿a dónde renuevas tus fuerzas, hermano? En el altar de Dios. La Biblia dice: venid a mí los que estén cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Pero allí en el altar es donde te renuevan las fuerzas. Allí en la presencia de Dios es donde esto no se puede comprar en otro lugar, hermano. Esto solo se encuentra en la presencia de Dios, la renovación de nuestras fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. ¿Cuántos han corrido, hermano, y se cansan? En lo secular se cansa uno, pero en lo espiritual uno puede correr y no se va a cansar, porque Dios ha prometido que los que esperan en Él serán como las águilas, levantarán sus alas, ¿verdad? Segundo altar. Mire, el primer altar es el altar de esperanza, de fe y de convicción. Pero en el segundo altar
Génesis 12:8 dice, de ahí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó ahí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Este es el segundo altar de Abraham. Fíjate, está entre Betel y Jai. La palabra Betel significa casa de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Pero fíjate que Jai significa montón de ruinas. Estaba entre la casa de Dios y estaba entre el montón de ruinas. Entonces, esto es importante porque este altar sirve para que cuando tú vengas a la casa del Señor, puedas dejar en la casa de Dios tus ruinas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Aquí vienes a dejar tus cargas. Porque traemos cargas, hermano. Amén. Estaba en ruinas el hombre porque estaba entre Jai y Betel. Pero dice la palabra que él plantó allí su tienda y edificó un altar al Señor entre Betel y Jai. En este momento en la vida de Abraham, a partir del versículo 10, usted lo puede leer en su casa, dice que bajó a Egipto porque era grande el hambre. Eso es lo que dice la palabra. Bajar a Egipto le hizo ver cosas de una manera diferente. Ya en Egipto vas a ver cosas diferentes que en Betel. Entonces dice que bajó a Egipto. Ya en Egipto el hombre empezó a mentir. Le preguntaron por su esposa porque dicen que Sarita tenía 75 años, ella era 10 años menor, tenía como 65 años y todavía paraba el tráfico. Era bonita, pues la Biblia lo dice, hermano. Dice que la empezaron a piropear allá cuando la vieron, pero Abraham le dijo, mira, di que eres mi hermana, porque si saben que eres mi esposa me van a matar. Pero eso es lo que haces en Egipto, hermano. Egipto es figura del mundo. Cuando te vas a dar una vuelta al mundo, ya empiezas a mentir. Ya empiezas a ver todo is okay. Sí, eso es lo que pasa. Entonces, por eso traía ruinas. Por eso necesitaba llegar a Betel. Por eso necesitas venir a la casa de Dios. Porque a veces te contaminas y es en la casa de Dios donde se quedan las ruinas. Es aquí donde te limpian. Yo le puse el altar de limpieza y separación. Es el altar donde Dios te va a separar de lo inmundo a lo que Él quiere hacer en tu vida. Pero es necesario llegar a la casa de Dios, llegar a Betel, hacer un altar en Betel. Porque mire, si usted lee la historia de Abraham, ahí ya estaba con gente que no hablaba el mismo idioma de él, ya hablaba diferente. Estaba tal vez a veces nosotros, hermanos, bajar a Egipto le hizo ver cosas de una manera diferente. ¿Ves? Por ejemplo, puse algo aquí yo que vi por ahí, me llamó la atención. Dice, ver las faldas cortitas como hizo okay. Estás con los fumadores, con los drogos, con los alcohólicos en las mismas fiestas de ellos y dice, es ok. Oiga eso, hermano. Bajar a Egipto literalmente lo llevó de los lugares altos. Oiga, porque estaba bajando a Egipto. Estaba en un lugar alto. Había llegado a una estatura, Abraham, una estatura que era alta la estatura. Pero dice que empezó a bajar y llegó hasta Egipto. Y en Egipto lo primero que hizo es mentir, empezó a mentir. Le dijo a su esposa Saraí que mintiera. Y esa mentira, fíjate que le trajo ganancias. Le dieron ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Wow, dijo Abraham, Dios me está bendiciendo, sigue mintiendo, Sarita. Mire hasta lo que había llegado Abraham, el hombre de altar. Pero el problema es que Abraham no está aquí hoy, ahora estamos nosotros. Y a veces
nos vamos, hermano, y nos alejamos de Dios y empezamos a mentir. Y vienen las bendiciones. Y no eran de Dios estas bendiciones, porque Dios, cuando tú empiezas a mentir, cuando tú empiezas a alejarte de Dios, no te va a bendecir. Tal vez el diablo te va a bendecir para que sigas allí. Porque estando en Egipto las cosas se ven distintas. No dejes el altar, hermano, por el mundo. No lo dejes. Cuando bajes ahí vas a venir con ruinas. Vas a venir, no vas a venir. Por ejemplo, cuando yo no he tenido todavía, ni quiero, hermano, irme al mundo. Pero los que han tenido, no la dicha, sino diría yo la desgracia, va, de alejarse de Dios y irse a dar una vuelta al mundo, ya no vuelven iguales, ya no vuelven ilesos, ya vienen con marcas, ya el diablo los ha herido, vienen con heridas, con traumas de allá. Pero bienaventurados los que regresan, porque hay muchos que no regresan, porque más adelante vamos a ver que aunque Abraham bajó a Egipto, él volvió a subir a Betel. Y eso es lo importante, hermano, porque Dios no te acusa de que te alejes de Él. Lo que Él quiere que tú regreses a Él, ¿verdad? Vamos a ver el altar donde Abraham vuelve de Egipto. Porque aunque fue bendecido con ovejas, con camellos, se acordó Él que no se podía quedar en Egipto. Altar para volver a Dios. Eso es lo importante. En Génesis 13:1 dice: subió pues Abraham de Egipto, oiga, ya de regreso, subió al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él Lot. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí. Ese es el regreso de Abraham. Y en el regreso, hermano, dice la Biblia que él traía muchas riquezas, era rico, pero le faltaba algo, porque estaba vacío. A veces, hermanos, podemos tener todo, podemos tener casas, podemos tener propiedades, podemos tener todo, pero si no tenemos a Dios no tenemos nada, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Entonces dijo Abraham: sí, tengo riquezas, siervos, pero aquí hay algo que no está bien. Lo que Dios me dijo aún no ha pasado. Y es que tal vez no le faltaba nada en lo terrenal. Lo tenía todo, hermano. Te traía riquezas de Egipto, pero se había alejado de Dios y había un vacío ahí. Y a veces hay vacíos en nuestra alma que solo Dios los puede llenar. Porque de Egipto vas a venir vacío, vas a venir con soledades. Pero bienaventurados los que regresan y entienden, como el hijo pródigo que dice la Biblia que volvió en sí. Después de haberlo malgastado todo, dice que él volvió en sí y dijo: yo volveré a la casa de mi padre, porque allí hay abundancia de pan. Pero esos son los que son bienaventurados, porque reconocieron que se alejaron de Dios, pero que tuvieron que regresar, porque en la casa del Padre hay pan, hermano. En la casa de Dios hay paz, en la casa de Dios hay gozo, en la casa de Dios hay abundancia de palabra. Y solo allí puede ser saciado uno, solo allí puede ser saciado por la palabra. Porque Abraham bajó a Egipto, pero allá en Egipto encontró riquezas terrenales. Las riquezas terrenales, hermanos, no lo llenan todo. Lo que lo llena a uno es la palabra de Dios, es la promesa de Dios que te dice: yo estoy contigo todos los días, y te trae paz al alma en estos momentos difíciles. Abraham se dio cuenta que algo no andaba bien, y si quizás
no le faltaba nada, pero el vacío era grande, hermano. Abraham decidió dejar los lugares bajos de Egipto y dice en Génesis 13:1 lo que leímos, subió pues Abraham de Egipto y ya dijo él, ya sé, iré y edificaré otra vez altares a Dios, porque había dejado de edificar altares en Egipto, pero volvió a subir, hermano. La puerta está abierta. No importa si te has ido al mundo, no importa si te has alejado de Dios, Dios no viene a acusarte, Dios lo que hace es que te dice, yo estoy con los brazos abiertos para esperarte que regreses. Eso es lo que hizo con el hijo pródigo, eso es lo que hizo Dios, porque cuando la Biblia dice que cuando el hijo pródigo decidió volver, yo me imagino que estaba hasta traumando lo que le iba a decir a Dios. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, yo he pecado contra ti, ya no soy digno de llamarme tu hijo. Lo planeó en su corazón y dijo, esto le voy a decir, ¿verdad? Pero volvió en sí. Entonces lo planeó, dijo, tal vez así mi papá me recibe de regreso, tal vez diciéndole esto. Lo planeó, pero el padre, dice en la Biblia que el padre salía todas las mañanas. Por eso es que yo en la historia del hijo pródigo, a mí no me llama la atención el hijo, me llama la atención el padre. Porque el hijo se fue lejos, gastó sus bienes, gastó todo. Pero ese padre, que es figura de Dios, que aunque nosotros nos alejamos, nunca, cuando tú regresas, no te acusa. Como muchos hermanos hacen, como el hermano mayor va. Cuando lo vio venir y que le estaban festejando fiesta, le dijo, padre, ¿qué onda contigo? Yo he estado contigo y a mí no me has hecho ni una fiesta, no me has matado ni un beso. ¿Qué onda? Y este que se fue a malgastar todo, sí, dice, tú estás aquí y todo lo que tengo es tuyo. No lo tomas porque no quieres. Y te enojas porque él regresa. Y así hay muchos cristianos que se enojan cuando alguien se va de la iglesia y regresa, ya dice, ya volvió aquel pecadorazo. No, alégrese cuando alguien regresa, hermano. Dele gloria a Dios cuando alguien viene por esa puerta, porque ha vuelto en sí, porque ha recordado las promesas de Dios. No se enoje, recíbalo. Si el Padre lo recibe, ¿por qué usted no lo va a recibir? Si el Padre está con los brazos abiertos y se los extiende a Él, ¿por qué no le vamos a extender una mano nosotros? Entonces reconoció Él y dijo, ahí donde yo tenía revelación de Dios, donde yo me comunicaba con Él, donde oía la voz de Dios, donde tenía gozo, donde tenía paz, allí voy a regresar, porque aquí en Egipto hay riquezas, pero no hay nada de gozo, no hay nada de paz, no hay revelación de la palabra, no hay lo que Dios me puede dar. Entonces volvió en sí y dijo, yo regresaré a ese lugar porque ese lugar está mejor que aquí. Y eso es lo que hizo Abraham. Y volvió al lugar del altar que había hecho allí antes y invocó allí el nombre del Señor. Qué importante es esto, hermano, porque aunque Abraham era un hombre de altares, cometió el error de bajar a Egipto, pero tuvo la virtud para saber que necesitaba volver a tener revelación de Dios, que necesitaba llegar al gozo de Dios, a la presencia de Dios, porque el gozo de Dios no lo vas a encontrar allá afuera, hermano. El gozo de Dios solo se encuentra en su presencia. Mire, leamos al hijo pródigo. Vamos a Lucas 15:7 para que vea lo que el hijo pródigo hizo. Y dice, y volviendo en sí dijo, oiga, eso es importante, volver en sí, hermano. Eso es volverse de su locura uno y volver en sí y reconocer que fuera de los caminos de Dios no somos nada. Reconocer que alejados de Dios estamos a expensas del enemigo. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros.
Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La misericordia de Dios no se ha cortado, hermano. La misericordia de Dios sigue vigente, pero es necesario volver en sí. Si te has alejado de Dios, hermano, hoy es tiempo de volver, porque la misericordia de Dios es grande. Amén. Mire qué importante esto, me llamó la atención porque yo escudriñando esto, veo la vida de Abraham bajando, pero lo veo también subiendo hacia lo que él había tenido experiencias con Dios. Había él tenido un altar en Betel, y aunque estaba en ruinas, él sabía que debía ir a Betel a dejar las ruinas, y ahí encontraba gozo, ahí encontraba paz, ahí encontraba consuelo, ahí encontraba la revelación de Dios, ahí encontraba las promesas de Dios, y Dios le hablaba a su corazón y le decía: toda esta tierra te daré, serás bendición para las familias de la tierra, para todas las familias de la tierra. Tenía una comunión con Dios, hermano. Pero ¿cuándo se cortó la comunión? Cuando él empezó a bajar a Egipto. ¿Cuándo se corta la comunión con Dios? Cuando tú dejas de hacer altares, cuando ya no oras. No necesito orar. ¿Quién ha dicho eso? La palabra nos llama a orar sin cesar. ¿Por qué? Porque un hombre sin oración es presa fácil para el enemigo. Un cristiano sin oración, sin ayuno, sin lectura de la palabra, va a ser presa fácil para el enemigo. Porque mire que la oración lo que hace es fortalecerte, tener una comunión con tu Padre. Es como lo comparan con el cordón umbilical de la madre. ¿Qué hace el bebé allí? El bebé por allí se alimenta, pero por ahí también saca lo que no sirve. Y así es la oración. En la oración tú sacas tus ruinas, pero también tú ahí te fortaleces y estás fuerte para cuando venga la prueba. Entonces el diablo no te va a poder tumbar. Vamos al tercer altar, hermano. Y este es el altar de la obediencia y del agradecimiento. Génesis 13:14. Vaya conmigo ahí. Dice: y el Señor dijo a Abraham después de que Lot se había separado de él. Aquí está la separación de Lot y Abraham. Cuando Lot y Abraham se separan por sus siervos, usted ya sabe la historia. Y le dijo: alza ahora tus ojos y mira desde este lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra y a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí un altar al Señor. Este es el tercer altar de Abraham y tiene un significado simbólico la palabra encinar de Mamre. Esa palabra encinar de Mamre era un árbol que se asociaba con la fuerza, con la longevidad y protección. Y era común encontrarlo en los lugares de descanso y reunión. El encinar de Mamre, al ser un lugar de encuentro con Dios, adquiere un significado simbólico de bendición y promesa. Aquí estaba la bendición y la promesa de Dios delante de Abraham en el encinar de Mamre, pero necesitaba Abraham la fuerza de Dios para seguir adelante. Ya era de 70 y bueno, aquí ya tenía más años. Cuando salió de Ur de los Caldeos era de 75 años, pero vendría la promesa de Isaac, su hijo, y necesitaba fuerza. ¿Cuántos necesitan fuerza de Dios, hermano? Todos necesitamos la fortaleza de Dios para seguir adelante, pero este altar debería de ser un altar de obediencia
y de agradecimiento a Dios. Cuando nosotros, hermanos, hagamos altares a Dios, debemos de llevar obediencia y agradecimiento a Dios por lo que va a hacer. Ya debes de agradecer lo que va a hacer Dios mañana. Así es el agradecido que le agradece a Dios hasta por lo que no le ha dado, ¿verdad? Eso es ser agradecido. Agradecido no es, por ejemplo, decir gracias Señor por lo que me diste. No, el agradecido es gracias Señor por lo que tú me vas a dar mañana. Yo no lo he visto, pero tú me vas a bendecir mañana y yo te agradezco hoy. Eso es ser agradecido, hermano. Pero porque dice aquí que le dijeron a Abraham, mira pues toda la tierra que ves, te la daré a ti, a tu descendencia, y será como el polvo de la tierra. Imagínense, hermano, cómo sería esa descendencia de Abraham. Nosotros somos descendencia de Abraham. Estamos ahí incrustados en la descendencia de Abraham. Fuimos benditos en Abraham. Pero ¿qué se necesita en los altares? Se necesita la fortaleza de Dios. Porque alguien que está fuerte, hermano, va a seguir adelante. Mucha gente se queda en el camino porque está débil. Mucha gente deja de hacer altares porque le llegó el desánimo, le llegó la debilidad y dejó de hacer altares. Ayer hablaba con algún hermano, me decía, es que estoy desanimado. Le digo yo, pero no te puedes desanimar. O sí te puedes desanimar, le dije, pero no te puedes quedar, hombre, de congregarte. ¿Qué vas a hacer con quedarte? Te vas a quedar varado y el diablo te va a ganar ventaja. Yo sé, decía, pero es que es duro. Me decía él, y yo te entiendo, le digo yo, porque ha llegado el desánimo a mi vida y a veces yo he querido tirar la toalla. Yo te puedo entender, pero también te puedo decir, le digo yo, que no te puedes quedar varado. Porque si te quedas varado, ¿sabes lo que hace el enemigo? A los débiles los ataca. Porque en las manadas, cuando usted ve en los animales, por ejemplo, el león no ataca a un búfalo fuerte, ataca al que está débil, al que se va quedando atrás, al que desanimó, al enfermo. A ese ataca, porque sabe que se lo va a poder llevar al suelo. Pero a uno que está fuerte no lo ataca porque sabe que se le va a enfrentar. La Biblia dice, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero eso es cuando estamos fuertes, cuando tenemos altar para Dios, cuando no hemos abandonado el altar, hermano. Porque el altar de Dios no lo podemos abandonar en ningún momento. Yo no sé si usted hace altar en su casa, yo no sé si usted ora, pero necesita hacer altar en su casa. Necesita orar porque necesitamos la fortaleza de Dios. Mire lo que dice Isaías 41:9. Y ahí hay unos elementos y unas promesas de Dios especiales para el pueblo de Dios. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Este pasaje, hermano, a mí realmente me impulsa a seguir adelante porque allá hay por lo menos 4 elementos, promesas de Dios, y el primero que dice, yo estoy contigo. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, hermano, aunque el diablo dijo pataleje, aunque el diablo haga sus berrinches, no podrá hacer nada porque Dios está con nosotros. Porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Allí dice, porque yo te esfuerzo. ¿Qué es lo que encuentra en la presencia de Dios uno? El esfuerzo, la fortaleza. Y dice, siempre te ayudaré. ¿Cuántos saben que Dios siempre nos ha ayudado, hermano? Dios nunca nos ha dejado de la mano. Nosotros a veces pensamos que estamos solos, pero no estamos solos. Hermano, porque a veces el desánimo trae a nuestra alma y dice, ya todos te abandonaron,
ni el pastor te ha visitado, ni el líder te ha ido a visitar. Y a veces algunos llegan a lo más extremo, hasta Dios te dejó. Dios nunca te va a dejar, hermano. Te puede dejar de visitar el líder, te puede dejar de visitar el pastor, pero Dios nunca te va a dejar de visitar. Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque Él siempre te ayudará y siempre te sustentaré. En el altar encuentras sustento, en el altar encuentras ayuda de Dios y en el altar vas a encontrar fortaleza de Dios. Esos tres elementos los vas a necesitar para el camino, hermano. Porque este camino se está poniendo cada día más duro. Cuando dicen amén, yo no le puedo venir a echar mentiras, hermano. Esto está duro y feo. Se ha puesto feo la cosa. Pero nosotros estamos en la mano de Dios, confiando en que Él nos va a guardar y confiando que Él nos va a llevar de victoria en victoria. Pero en el altar, oiga esto, que si no se le quedó todo el tema, que se le quede grabado esto, hermano. En el altar vas a encontrar la fortaleza de Dios. En el altar te darás cuenta que Dios siempre te ayudará. Y vas a encontrar el sustento de Dios. Qué importante es encontrar ahí el sustento para nuestras almas, hermano. Que aunque nosotros sepamos que se está poniendo fea la cosa, que aunque sepamos, no lo vamos a ignorar, que estamos en peligro. Pero yo veo en la palabra que Dios, aún cuando el mar se embravecía, lo hacía enmudecer. Yo encuentro en la palabra una palabra de Dios que dice, no desmayes, sigue adelante, que yo iré delante de ti. Dios nunca nos va a dejar, hermano, eso es mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Si el diablo ha venido con palabras contrarias, que Dios Dios nunca nos ha abandonado. Él siempre ha estado ahí, aún en la enfermedad, aún en las circunstancias adversas, Dios ha estado ahí. El diablo puede venir con mentiras, pero que el Señor lo reprenda. Y vamos al último altar porque ya el tiempo ya me avanzó, hermano. Y este altar es el altar del sacrificio. Aquí es donde va a tronar la cacerola, porque el sacrificio habla de muerte. Ahí es donde debes de morir al yo, hermano. Y aquí es donde muchos le sacan, porque es el sacrificio vivo y agradable. Génesis 22, 9. Llegaron al lugar que Dios les había dicho y Abraham edificó un altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Este es el altar de la entrega total. Es aquí donde Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya había muerto Pablo a sus pasiones. Es el altar donde tú debes de subir y debes de morir al yo. Debes de morir a las cosas que a Dios no le agradan. Ese es el altar donde muchos no suben. Fíjense que este altar nos enseña el caminar de Isaac y su padre Abraham al monte Moria. Ese caminar nos trae a memoria cómo es un tipo de caminar del Señor Jesús hacia el Calvario. Como el sacrificio que había de padecer por la humanidad. Dice que se entregó en totalidad. Jesús, hablando de Jesús, se entregó hasta llegar a padecer la muerte y muerte de cruz. Pero se entregó. No escatimó cosa alguna, dice. No vio que lo iban a bofetear, no miró que lo iban a latigar con los látigos que usaban los romanos, que eran especiales porque tenían 3 puntas con garras en las 3 puntas y al dar la vuelta arrancaban el pedazo. No vio eso. Se estaba entregando por un pueblo que iba a salvar, pero fue la entrega total del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, este es el altar de nuestra entrega total, donde debemos entregarnos a totalidad.
que lleguemos a poder decir, como dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas, dijo, todo lo que yo he ganado lo tengo por basura, con tal de conocer y llegar al conocimiento de Cristo Jesús. Ya lo tenía todo por basura, hermano. Todo lo que había ganado mucho. Era un hombre elocuente, era un hombre que había alcanzado, y dice que dejaba a los rabinos, los dejaba en conocimiento. Había sido estudiado, pero todo lo vio por basura con tal de conocer a Cristo y entregarse en totalidad a Cristo. Entonces, la pregunta es aquí, y aquí es donde le digo que truena la cacerola, porque este lugar de sacrificio es llegar a morir. Si no mueres, hermano, dice que el grano que cae a tierra y no muere no lleva fruto. Tiene que morir para que lleve fruto. Y ese es el llamado de Dios que me hacía a mí, porque dicen, no han muerto, no has entregado áreas todavía que te están impidiendo crecer. Hay gente que no crece porque no ha entregado las áreas en el lugar del sacrificio. Porque ¿qué era lo que hacía el holocausto? ¿Qué es lo que hacía cuando quemaban el sacrificio? Se consumía, pero lo primero que consumía era la grasa, las impurezas. Es en el altar donde dejamos las impurezas, es en el altar donde morimos y ya no seguimos siendo los mismos. ¿Cuántos dicen amén? Es importante este altar, hermano, porque este altar dice que Abraham subió, preparó la leña, iba a sacrificar a su propio hijo. Es en este altar donde Dios te pide lo más preciado que tú tienes. Yo no sé cuál será lo más preciado para tu vida. Para Abraham era Isaac. Dice la Biblia que lo amaba. ¿Y quién no va a amar a un hijo, hermano? Tóquele un hijo a una mujer y va a ver lo que es. Eso es como cuando alguien le toca un pollito a la gallina. La gallina es capaz de derribar hasta los gavilanes. Si es una madre con su hijo, tóquele uno y verá. O igual al padre si se lo toca. Dios entregó a su único hijo. Lo entregó por amor a nosotros. Pero Abraham iba a entregar a su hijo. Dijo, no, voy a obedecer a Dios. Me voy a entregar en totalidad. Te voy a sacrificar. Dice que lo amarró, llegó a amarrarlo. Dijo que el hijo le hizo una pregunta. Padre, he aquí la leña. He aquí todo lo que necesitamos. Pero ¿dónde está el que vamos a sacrificar, el cordero? Pero mira, Abraham confiaba tanto en Dios que cuando los siervos llegaron a cierto lugar, dice que él le dijo, quedaos aquí, que yo y mi hijo subiremos y adoraremos, pero regresaremos. Sabía que Dios se iba a proveer de cordero, porque él tenía la fe genuina que debe de tener todo cristiano. Él sabía que Dios se iba a proveer de cordero, pero no le rehusó dar a su hijo. Y eso es lo que, y esa es la figura de Cristo, que Cristo no rehusó, Dios no rehusó dar a su hijo, porque dijo, yo les enviaré a mi hijo y él morirá por ustedes, pero va a tener una entrega total. Y este es el altar de la entrega total. Es el altar donde tú y Dios, donde tú le vas a entregar a Dios lo que tú más amas. No te va a pedir un hijo, por supuesto, Dios hoy, porque nosotros no somos Abraham, pero Dios te pide áreas de tu vida que debes de entregar, hermano. Pero eso lo puedes hacer cuando tú eres un hombre y una mujer de altar. Cuando no has descuidado el altar, porque a veces descuidamos los altares, hermano. Allá estaba el profeta Elías, ante los profetas de Baal. Usted conoce la historia, y la Biblia dice la Biblia que los profetas de Baal empezaron a clamar a su Dios, pero cuando no les contestó, ahora el tiempo de Elías. Y si usted ha leído la historia, a mí me impactó, porque dice la Biblia que Elías lo primero que hace, llama al pueblo y le dice, ok, lo primero que nosotros vamos a hacer es arreglar el altar. Estaba arruinado. Y así está mucho altar de muchos cristianos, está arruinado, no tiene fuego. Entonces lo primero que hizo Elías, arregló el altar. Le empezó a meter fuego y empezó a clamar a Dios,
y usted ya conoce la historia, descendió fuego del cielo y como el holocausto y fue la victoria sobre los Baales. ¿Por qué no tenemos la victoria? Porque nuestro altar está arruinado, porque nuestro altar está descuidado, nuestro altar no tiene fuego y en el altar no puede faltar el fuego, hermano, el fuego del Espíritu Santo. Así estaba el altar de Elías, pero como Elías iba a entrar, como entró David, que David iba a entrar cuando iba a ser reconocido, lo iban a enfrentar a un gigante, allí lo iban a reconocer a David. Pero ¿qué llevaba David? Ya David era hombre de altar. Si usted ve la Biblia también, muchos altares, desde Noé dice que saliendo del arca edificó un altar a Dios. Eran hombres de altares. Entonces cuando tú tienes altar, tienes respaldo de Dios. Cuando te enfrentes al enemigo, vas a llevar respaldo de Dios. Cuando estés peleando por tu hijo, hermano, vas a llevar el respaldo de Dios. Pero necesitas ser hombre y mujer de altar. ¿Cuántos dicen amén? El altar era uno de los mobiliarios principales en el tabernáculo de reunión que el Señor mandó a construir a Moisés en el desierto. El altar representaba simbólicamente la presencia de Dios y la comunión con Dios. Es por eso que el fuego del altar tenía que arder. Es por eso que en el fuego en el altar no puede faltar fuego y debe de arder ahí, hermano. Oiga esto, debe de arder continuamente, no se tenía que apagar nunca. Cada cristiano, oiga esto, tiene un altar en su corazón. Cada uno de nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y cada uno de nosotros debería de tener el fuego de la comunión con Dios encendida. Todos los días de nuestra vida, desde el momento que conocimos al Señor como nuestro Salvador. Pero lastimosamente eso no es una realidad en la vida de muchos de nosotros. Pues hemos dejado que poco a poco el fuego de nuestra comunión con el Señor se vaya apagando. Se ha apagado el fuego. Por eso Pablo a Timoteo le dice, aviva el fuego del don que hay en ti. Avívalo, métele leña. Porque ¿cómo se enciende el fuego? Con leña. Métale leños, hermano. Avive el fuego. Si se le ha apagado, no importa que se haya apagado, hoy es tiempo de encenderlo. Que arda en el altar. Decía un hermano, ¿cómo? Me hizo una pregunta. ¿Cómo puede dejar uno lo malo que uno ha traído por tiempos? Vaya al altar. Si no se quemó la primera vez, vaya al altar la segunda vez. Al fin de cuentas se va a tener que quemar en el altar. Porque ahí se va a tener que quemar, porque ahí hay fuego de Dios, hermano. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano. Ahí en Primera de Reyes, léalo en su casa, no lo busque. Ahí va a encontrar a usted a Elías y a todo el pueblo. Cuando Elías le dice al pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Hay altares arruinados, hermano. No solo en los tiempos de Elías, sino en los tiempos de hoy. Es tiempo de arreglar los altares. Es tiempo de que ese altar arda con el fuego del Espíritu y levantarnos nosotros y reparar ese altar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, nosotros como Abraham, hermano, deberíamos de ser hombres y mujeres de altares. Y vemos que en el primer altar que Abraham hace es el altar donde altar de esperanza, de fe y de convicción. Y el segundo altar de la limpieza y la separación entre lo impuro, cosas impuras de Egipto. Necesitaba llegar a la casa de Dios para que lo limpiaran y le quitaran lo impuro. Altar para volverse a Dios. Y el tercer altar es un altar de obediencia y de agradecimiento, pero el cuarto altar es el altar de la entrega total, el altar del sacrificio, donde nosotros, dice Pablo, debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio debemos de presentarlo.
Y va a ser agradable a Dios, hermano, pero necesitamos entregarlo. Quiere ponerse de pie. Yo ya terminé, me faltó algo por ahí, pero pues el tiempo no me da para más. El martes estuvimos viendo las unciones de David. Hoy vemos los altares de Abraham. Y yo voy a hacer una invitación a aquellos que tal vez el fuego de Dios se ha ido apagando, hermano. Dios ya te ungió. Pero a veces, hermano, se nos ha ido apagando el fuego. Y hoy es tiempo de correr al altar de Dios y que el fuego sea encendido. Si tú quieres venir al altar, hermano, tenemos un tiempo todavía para poder venir. Dios está en este lugar, hermano, eso es indudable. Porque cuando yo preparaba este mensaje, le preguntaba a Dios en oración y le decía: Señor, mira cómo se han arruinado los altares. Mira, Señor, cómo hemos dejado de orar. A veces nos alejamos, hermanos, de Dios. Tal vez estamos en la iglesia, pero estamos lejos. Y allí en el altar de entrega total, Dios dice: dámelo todo. Dios no quiere cosas a medias. Dios no quiere que habites entre Jai y Betel. Dios te quiere en Betel, hermano. Y cuando Dios me presentaba este altar del sacrificio, le dije: Señor, yo deseo entregarme en totalidad. Si vienes, cuando Cristo iba hacia el Calvario, iba hacia la muerte. Pero la Biblia dice que Él no escatimó cosa alguno, porque se estaba entregando en totalidad a su Padre. Por eso es que Él no hacía su voluntad, Él hacía la voluntad del Padre. Empieza ahí donde estás, hermano, los que están postrados, los que están allá de pie. Empieza a decirle al Señor: yo me entrego. Deja que el Señor obre ahí donde estás, hermano. Mientras mis hermanos cantan, empieza a adorarle. El altar del Antiguo Testamento era símbolo de adoración. Era el simbolismo del que había de venir y morir por nosotros. Ay, hermanos, si nosotros nos alejamos de Dios, no sé qué sería de nosotros. Pero hoy Dios está en este lugar. Deja que arda, hermano, ahí en el altar. Deja que arda el fuego de su espíritu y queme. Señor, quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamar
adoramos. Empieza a adorar, hermano, empieza a adorar. No te vayas de este lugar sin antes haber adorado a Dios. Los que están esperando promesas de Dios, los que no han visto las promesas cumplidas de Dios, Dios está orando, Dios está trabajando. Pero mientras eso pasa, dedícate a la adoración, dedícate y entrégate en su totalidad a Dios. Si tu altar se ha apagado por alguna circunstancia, hoy Dios puede encender el fuego. Hoy Dios puede obrar ahí. Sí, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque nos alejamos, tenemos el privilegio de poder volver en sí. Padre, queremos llenar tu trono de alabanza. Queremos llenar tu trono de adoración. No importa, Señor, lo que pueda venir. Señor, enciende el fuego de tu espíritu. Que seamos un sacrificio vivo y agradable a ti, oh Dios. Bendice a tu pueblo. Señor, bendice las familias. Así como prometiste a Abraham bendecirlo, nosotros declaramos que alcanzamos la bendición en Abraham. Gracias, Señor, por cada familia. Gracias por cada mujer. Mira, Señor, tal vez esa mujer que ha estado orando por su hijo, por su hija. Ese hombre que está orando por su esposa, por su familia. Danos la fortaleza para poder esperar en ti. Hermano, recibe fortaleza de Dios esta noche. Recibe fuerza de Dios para seguir adelante en este camino. Tal vez te vas a cansar en el camino, pero vas a ir con fuerza de Dios. Padre, bendice a tu pueblo con tu fuerza, con tu fortaleza. Padre, guárdalos, Señor, de todo mal. Y que nosotros, como el apóstol Pablo, podamos decir: Señor, lo hemos dejado todo por ti, oh Dios. Sabemos, Señor, que tú estás obrando en cada familia, en cada hogar. En el nombre de Jesús, mi Dios, gracias te damos en esta noche y bendecimos tu nombre, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu bendita misericordia. Padre, bendícenos con tu presencia en todo lugar. Que tu presencia vaya con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.